Gracias a ustedes. Un buen día para usted, Feliz Felipe. día. Ahí quedan planteadas las cosas. Angélica Lozano ha promovido este proyecto desde hace varios años en el Congreso, no ha salido adelante, pero yo creo que la discusión queda planteada sobre tres ejes. Yo sé que son muchos, pero entiéndanme. Uno es sobre el efecto y el hecho, bajarle el sueldo en la práctica a los congresistas, que es popular. Yo creo que la mayoría de los colombianos están de acuerdo con eso. No sé si sea positivo al final o no sea positivo, pero es popular. Dos, el tema de cómo, y creo que voy a ligarlo y no va a ser tres temas sino dos, de cómo vía decreto el gobierno saca adelante algo que debería haber salido vía ley. Modifica ley vía decreto, entonces quedamos con el riesgo de que esto se caiga, no solo eso, sino también el creciente autoritarismo del gobierno del presidente Petro, que vía decreto expide las normas, no espera que el Congreso u otras ramas del poder público lo ejecuten, sino él dice, no, yo tengo la posibilidad de hacerlo vía decreto, y ya ¿cuántos decretazos llevamos? ¿Permanentes? Yo creo que ese es el tema de fondo, porque lo primero, pues está claro, es un acto no popular, un acto de populismo barato. Sí. Es populista. No, es decir, sobre eso yo por lo menos no tengo ninguna duda. Lo segundo es la indebida utilización de los poderes presidenciales para tomar decisiones. Es que no es la primera vez que tratan de derogar o que derogan tácitamente o expresamente una ley por cuenta y riesgo de un decreto. Mire, déjeme abrir aquí un paréntesis. Señor. Todo ese debate que tiene que ver con la legalidad de los actos del gobierno, y déjeme abrir el paréntesis, hoy el doctor Alfonso Gómez Méndez expone en su columna del Tiempo todo el tema de la excepción de inconstitucionalidad. Lo leí. Explicando además por qué sí es posible que los funcionarios públicos no apliquen o ejerzan el principio de la excepción de inconstitucionalidad. Eso no es un prevaricato, como lo dice el doctor Gómez, y alguien que fue fiscal general de la Nación tiene para decir con razón por qué sí es viable el caso de los gobernadores. Pero todo esto es para decirle, es que el gobierno de Petro ha decidido legislar por decretos sabiendo además que son inconstitucionales, para después amenazar de que si se los tumban, acaba con las EPS, acaba con no sé qué, acaba con no sé qué. Ese es el tema de fondo. Pero pues claro, que le bajen el sueldo a los parlamentarios, pues ¿quién está en desacuerdo? ¿Quién va a estar en contra? El tema de fondo es la democracia. Pues claro. Claro, ese el es tema de fondo es pero al final, el Estado de Derecho. Pero al final, Felipe, el gobierno sabe que muchos de esos decretos, Héctor, se van a caer. Lo sí, hace pero después dice que es que no lo dejaron gobernar, que es que los ricos de la Corte, claro, que es que los ricos del Consejo de Estado, que si le tumba la emergencia económica, como lo dijo en la alocución de antier, acaba con las EPS, le baja el sueldo a los militares, bueno, en fin, todo lo que dijo. Ese es el tema de fondo. Sirve para la narrativa electoral. Héctor, 7-9 minutos. Sí, Ricardo, sí, realmente a mí particularmente este tema pues me preocupa mucho desde hace ya algún tiempo, porque evidentemente el presidente de la República decidió saltarse los límites institucionales y adoptar por decreto y utilizar los poderes presidenciales o los de las entidades del Poder Ejecutivo, pues para tomar unas decisiones que yo francamente creo que no está facultado para tomar, como por ejemplo la de bajarle el salario a los congresistas, porque todo lo contrario, la Constitución de 1991 hizo un gran esfuerzo para justamente quitarle esa competencia al presidente. En la Constitución anterior el presidente fijaba eso que se llamaban las dietas parlamentarias, y lo hacía por un decreto, y claro que eso era una dificultad, porque obviamente había pues la presión de los congresistas para que le subieran, el presidente pues tratando de vanagloriarse con los congresistas, y en fin, y el artículo 187 de la Constitución lo que hizo fue encontrar una fórmula para que nadie tuviera que tomar esa decisión, sino para que el resultado de la asignación de los congresistas fuera una fórmula matemática que se aplicaba automáticamente, que se actualiza en el equivalente a la proporción en que se actualizaron los salarios públicos en el país. Los salarios públicos suben unos más, otros menos, y la Contraloría General de la Nación expide un certificado y dice:
en promedio le subieron a los funcionarios públicos tanto por ciento, y en eso sube la asignación de los congresistas. Así dice el artículo 187. Es cierto. Entonces, de la Constitución. por una mano suben los salarios y por la otra, vía decreto, que es muy discutible la medida. Es que yo creo que esa es la discusión. La discusión es la manera como se está bajando. La discusión es si se puede hacer por decreto. No lo puede Esa es la hacer el discusión. Ejecutivo. Bueno, no es que- puede ser que los congresistas rechacen, archiven un proyecto que establece unos impuestos y al otro día el presidente expida un decreto adoptándolos. Algo tiene que estar mal si es que eso funciona así. Y yo espero que rápidamente los jueces, la Corte Constitucional en el caso del estado de emergencia, y bueno, en este caso de este decreto, me imagino que nos vamos Yo a estoy de meter en un acuerdo con enredo Héctor, algo porque tiene que estar mal los para que magistrados los de la Corte, congresistas- pero permítame, Luis Ernesto, terminar Permítame un segundo, con esto. Yo Luis. espero que los magistrados del el Consejo de Estado puedan resolver este tema de este decreto, pero se va a armar un problema porque como los afecta a ellos tienen que declararse impedidos. Déjeme, le doy un dato, Señor. Ricardo, y con esto termino. El decreto que derogaron está demandado hace 12 años en el Consejo de Estado. 12 años, y el Consejo de Estado no ha podido tomar la decisión de si es constitucional o no. 7-12 minutos. Ricardo, pero Luis yo Ernesto. creo que sí hay un problema serio, porque es increíble que después de que millones de colombianos votaran en la consulta anticorrupción, votaran para que se bajara el sueldo de los congresistas durante prácticamente 6-7 años hicieron oídos sordos a eso. Hicieron siempre la parodia de que iban a votar una reducción, siempre hacían campaña con eso y nunca lo hicieron. Finalmente se rebaja, y es que vale la pena, ¿Y eso justifica Ricardo, el tener algo autoritarismo del presente. gobierno? Vale la pena, Ricardo, tener presente algo, y es, aquí estábamos hablando de lo alto que es el salario mínimo de el incremento que acaba de hacer el gobierno, y en eso estamos prácticamente todos de acuerdo, el 23%. Nos parecía muy alto. Bueno, les digo a todos los colombianos que nos oyen, el congresista gana 26 veces lo que gana un trabajador de salario mínimo, 26 veces. ¿En qué cabeza razonable cabe eso? Que un trabajador colombiano que trabaja a tiempo completo, que se esfuerza, que está ganando el mínimo y que afortunadamente ahora va a ganar un poquito más con las consecuencias que acabamos de discutir, que se gane 26 veces menos No, pero, que una Luis Ernesto, otra y persona. eso ¿Qué presentación esa tiene? Y por tesis- eso se puede ir Mire, fuera y del es que- orden jurídico. y Esa es que- tesis es populista. No No es populista, Claro es que objetivo. es Aquí le estoy populista. dando. No, Ricardo, aquí estamos hablando de cifras básicas. Y es que no se trata. Mire, si usted compara Pues, el salario de los las congresistas cifras son colombianos ciertas, pero ¿usted le con parece el salario. a usted- con los salarios ¿Estás de la acuerdo región? con el camino, Luis Ernesto? ¿A usted le parece que está bien yo que lo creo haya que la hecho vía pregunta es decreto? esa. Yo creo que hay que explorar cualquier camino para reducir esta Cuidado, desigualdad. cuidado. un Cualquier decreto camino no es es- una cosa que se puede entonces, salir del orden un decreto constitucional. no es superior. Cuidado un con decreto eso. no puede derogar una ley. Cuidado con cualquier camino, cuidado. Vía decreto, entonces cambiamos la ley. Ah, bueno, listo. Las vías de hecho, Pero- cuidado. Fuimos. 7-14, María Consuelo. Ricardo, mire, yo creo que el gobierno sin duda se anota un punto acá en términos de populismo, por supuesto. Ellos ven cuáles son las entidades o las instituciones colombianas que menos apoya y menos quiere la gente. Y después de una campaña de desprestigio de muchos años con el Congreso, que además es muy paradójico porque viene inclusive de quienes han sido congresistas, esa campaña de desprestigio con el Congreso, aprovechan que la gente no siente ese arraigo y ese apego por el trabajo que hace el Congreso para bajarle el sueldo y anotarse Mire, un punto le adicional. tengo un dato sobre eso. ¿Qué dicen las cifras sobre la favorabilidad del Congreso? Mire, María hay Camila? múltiples, estaba revisando, Ricardo, Sí. hay múltiples encuestas en Colombia e incluso datos? encuestas internacionales. Mire, Colombia está dentro de los grupos, entrevistaron a 33,000 personas Sí. de 23 países y Colombia aparece entre los grupos de países con baja confianza en el Claro. en las instituciones. Sí, y ahí claro. aparece el Ahí Congreso de la está. República Entonces, con 49% de rechazo. Entonces, sí Claro. es cierto y sí es acertada su posición, María Entonces, Consuelo, que es un golpe, da un golpe Claro. de Es un confianza, golpe de opinión. es un golpe de opinión, es un golpe que le gusta la galería y que la gente dice, claro, que les bajen porque son corruptos. Qué bien, esos vagos corruptos no trabajan. Lo que es realmente preocupante es que no necesariamente una medida como esa va a disminuir la corrupción. Eso también está estudiado en el mundo. Pero bueno, dicho eso, con ese punto que se anota en plena campaña electoral, además lo hace vía decreto
consciente de que hay muchos riesgos de que ese decreto se caiga, de que ese decreto sea demandado por muchas personas interesadas. Pero, como siempre, el gobierno del presidente Petro, jugándole al no apoyar la tridivisión de poderes, a debilitar los otros poderes, entonces con ese mismo populismo le bota la pelota a la Corte. Si lo tumba, es culpa de la Corte. Si no lo tumba, es culpa del gobierno que hizo el decreto y gana con sello y gana con cara. Entonces, es realmente muy preocupante que estas jugaditas del gobierno se aprovechen de este sentir popular un poco superficial, porque insisto, no necesariamente la corrupción de los congresistas, que además tiene otra cara en la corrupción del gobierno, y lo vemos con el caso de quienes están en este momento presos precisamente por recibir prebendas del gobierno. Es el gobierno, los funcionarios del gobierno los que le pagan a esos congresistas que están presos. No necesariamente se va a disminuir si se disminuyen los sueldos, pero le gusta la galería, le gusta la gente facilista, que pan y circo, que les bajen el sueldo, que les bajen el sueldo. Y entonces, adicionalmente, la responsabilidad va a estar en las Cortes si lo tumban, desprestigiando a las Cortes. Si estamos hablando de que un trabajador colombiano que trabaja las 45, 46 horas semanales se gana 26 veces menos, y eso les parece que es pan y circo, eso es apenas corregir una mínima desigualdad que el mismo Congreso debió haber hecho y no jugar a que tramitaba y los organismos de control. Permíteme, María Consuelo. Eso no es tan desprestigiado, entonces con eso no se mete. Son 2.500 personas que ven afectado su salario por cuenta de esta decisión del gobierno. Pero adicionalmente, Ricardo, mire, en Colombia, los legisladores colombianos, y pocos lo saben, tienen los salarios más altos de la región. Los más altos de la región. En otros países oscilan entre $7,000, $8,000. Aquí estábamos superando los $11,000, y bueno, y si usted lo coge a la tasa de cambio actual, pues es aún mucho más. Pero que se corrija esta inequidad, y que debió haber sido el Congreso mismo quien lo hiciera, escuchando no al presidente Petro, no, es que tenían que haber escuchado a la gente. Esto lo votaron los colombianos hace más de 6 años en la consulta anticorrupción, y le dieron al Congreso hace 7 años, señores congresistas, nos parece que es desequilibrado que ustedes ganen 26 veces más que un trabajador humilde que gana el salario mínimo. ¿Y qué hicieron los congresistas? Esa consulta no pasó, ¿no? Siguieron. Y por eso es que sigue siendo una de las instituciones más desprestigiadas hoy ante los colombianos. Sí, pero el llamado a la autocrítica, el llamado a corregir desde adentro las instituciones, no se escuchó. Entonces, como entonces, no por se supuesto, lo corrigen, aprovecha dictemos. Decretazos, y como ñapa, el tercer punto que iba a decir. Pero entonces ustedes defienden el salario alto de los congresistas. Un minutico. Y como ñapa, defendemos la institucionalidad. Se venga del Congreso. Si no, entonces cerremos el Congreso, Luis Ernesto. Y como ñapa se venga del Congreso, es que el presidente gobierno dicte todo, ¿y para qué Congreso? Claro, pero además se venga porque no se doblegó ante claro, es que esto tiene un efecto de retaliación. Entonces hay populismo, hay venganza y hay salto a las instituciones. Las tres 7:19 minutos. Mire lo que decía el 2 de enero el ministro Sanguino, algo pasó en el camino. Decía en sus redes sociales, Álvaro, que se dejen de viveza a los congresistas que a regañadientes aceptan o proclaman defensores de la eliminación de su prima de 16 millones, pero a partir del 20 de julio. Nada de cuentos, decía el ministro Sanguino el 2 de enero, hace apenas 3 semanas. El decreto es de aplicación inmediata, como es el salario vital de 2 millones para los trabajadores. ¿Qué pasó entre el 2 de enero y el 20 de enero? ¿Por qué el gobierno decidió no aplicarlo de inmediato, sino desde el 20 de julio? Buena pregunta que debería responder el ministro. Estoy leyendo otro titular, Ricardo, para agregarle ya la discusión. 2022, comillas, no cederemos ante presiones. María José Pizarro, Clara López e Isabel Zuleta, respondiéndole al congresista J. Hernández, que fue uno de los que impulsó justamente una iniciativa para bajarle el sueldo a los congresistas. Sería bueno que se echaran hoy los que están defendiendo la decisión del presidente Petro una mirada, una pasadita a las redes sociales. Por ejemplo, a la congresista Isabel Cristina Zuleta, que está celebrando, dice ella, para cerrar las brechas sociales, el decretazo. ¿Ahora sí celebra? Ahora sí le parece que es una buena iniciativa 7:20. Cambiar de posición, bajarle Ricardo, pero la reducción de salarios no es solamente una de las medidas más populares, sino de las más esperadas. Y la gran utilidad política es que no habían podido, y Petro pudo. Y entre más se opongan y más le digan que es por complacer a la gente, más se va a sentir complacida la gente.
Esto es el típico acto de hacia dónde están yendo las democracias hoy. Terribles. Yo llevo años denunciando el populismo que llegó hace años y que Petro copió, que es el líder efectista, el que logra contra lo que el Congreso no hace, lo que los poderosos se oponen, a favor del pueblo lo hace. Eso está de moda. Trump ha hecho 228 órdenes ejecutivas, es decir, está gobernando por decreto, 26 el primer día, y eso es lo que está haciendo Bukele y todo el mundo en el mundo, todos los presidentes en el mundo, los más populares. Para allá vamos. Y oponerse ciegamente no es lo más inteligente. Entre más se oponen al salario mínimo, más mérito político le dan a Petro. Entre más se oponen a esto, más mérito le dan a Petro. Combatir el populismo es muy complejo, por eso lo ideal es que los líderes no se vayan al extremo y encuentren dentro del sistema político acuerdos para que no se vuelvan, no se polaricen de esta manera y no empiecen a jugar descaradamente el populismo. O sea que sí es un Petro, punto de populismo. y lo hacen cuando la oposición, la oposición no abre espacios, bloquea todo, tumba todo, pues dicen vamos a gobernar por decreto, ahí está el resultado. O sea que es culpa de la oposición. Es culpa del sistema político que un presidente empieza a gobernar por decreto, porque quiere decir que no está logrando el sistema político llegar a acuerdos en el Congreso. Un mandatario y entonces no necesita, los presidentes, no debe todos, respetar desde la institucionalidad. Trump a Obama, a Petro, recurren a gobernar por decreto. Sí. Esa torpeza de hundir todo en el Congreso. Pero no basta 722. Pero no le han hundido todo. Entonces el Congreso está en la obligación de aprobar todo lo que los gobiernos le presentan. No quiero reabrir esa discusión, tengo al alcalde Galán en minutos. Pero es que no es cierto que le hayan hundido todo. Al presidente Petro los primeros 2 años le aprobaron todo. ¿Ustedes no se acuerdan de la reforma tributaria? ¿No se acuerdan del plan de desarrollo, de todos los proyectos que aprobaron? El presupuesto. Es que esa premisa es falsa. No es cierto. No es cierto. Eso es falso. 723, Aurelio. Sí, yo creo que, a ver, en primer lugar quiero decirle sobre el impacto fiscal de esta medida, para que hagamos cuentas. Son 16,9 millones de pesos al mes por 12 meses, por 296 congresistas, le da 60.000 millones de pesos. Es decir, esto no es ni el 0,01% del presupuesto nacional. O sea, lo primero que hay que decir es que aquí no hay un ahorro fiscal sustancial, que aquí eso se vuelve, digamos, 16 millones de dólares, eso no es nada en el presupuesto nacional. Entonces, una vez resuelto el tema de que no es fiscal, entonces vamos al tema de la justicia. Yo no estoy porque un congresista se gane el salario mínimo, pero un congresista sí debería ganarse, digamos, lo que ganan ciertos niveles de la burocracia en el sector ejecutivo, que tampoco lo hace el decreto. Es que fíjese una cosa, el decreto tiene un impacto, digamos, mediático, populista, como bien lo dice Álvaro. Estoy de acuerdo con Álvaro, pocas veces he estado de acuerdo con él, hoy estoy de acuerdo con él en que esto es populista, pero el impacto realmente no le rebaja el salario, como diría, o sea, pasamos, Luis Ernesto, de 26 veces el salario mínimo a 19 veces el salario mínimo y echamos incienso. No debería ser así. Entonces, si usted mira que la rebaja tampoco es que, digamos, quedaron ganando como salario mínimo, pues la rebaja, el impacto es realmente electorero, porque ni tiene impacto fiscal, ni en el fondo tiene verdadero impacto de equidad. El decreto es electorero y acostumbrémonos a que todo lo que Petro viene haciendo en los últimos 6 meses y lo que va a hacer en los próximos 4 son este tipo de medidas, así se haya que sacarlos por decreto, por pupitrazo o como sea, para tener impacto en las elecciones. Y simplemente, ¿qué es lo que se hizo hoy en la calle? Petro le bajó el salario a los congresistas. ¿Cuánto quedaron ganando? Ya no es 26 veces el salario mínimo, es 19 veces, pero no importa, le bajó el salario. ¿Sabe cuánto significa eso para el hueco fiscal que tiene hoy el país? El 0,00001%. 12. Bueno, con 0,012, ya hice la cuenta. Correcto. Mucho menos, creo yo. 7:26 en segundos, noticias desde Groenlandia.